Estimada profesora, compañeros presentes, reciben el saludo cordial de buenos días de parte del grupo número 3, conformado por Aranda Astor Robertson Félix, Ávila Margarín Diógenes Ilmer, Palomino Osco Madeley, Guamán Pacasi John Anderson y mi persona Briceño Salis Julio Gerson, quienes en esta oportunidad vamos a exponer acerca de la estabilización de los suelos con cenizas de caña. La introducción. En los últimos años hemos visto que en nuestro país y en el mundo se ha estado desarrollando a grandes escalas en varios ámbitos, pero principalmente en el ámbito de la infraestructura. Para ello necesitamos suelos muy estables. Sin embargo, ello no siempre ocurre, ya que muchas veces encontramos terrenos que presentan suelos con cierta inestabilidad, por lo que estos suelos inestables generalmente se le añaden aditivos químicos y así convertirlo en un suelo estable o mejorado. Las cenizas de caña es uno de los aditivos que se puede eh, emplear para la construcción de muchas infraestructuras, pero principalmente su uso se da en la construcción de carreteras y pavimentos, ya que es una sustancia química mucho más económico en comparación a las otras y la producción en nuestro país es lo suficiente. A continuación le doy pase a mi compañero Robertson para que siga con la exposición. Gracias, compañero. Bueno, en esta oportunidad yo les hablaré de los suelos, ¿no? Primero entendamos qué son los suelos. Bueno, existen muchas definiciones de los suelos, ¿no? Pero yo les voy a hablar que el suelo es la capa de la tierra que se encuentra en superficie, medio donde crecen las raíces de las plantas y está formado por minerales como el agua, el aire y los microorganismos, ¿no?, que lo contienen, ¿no? A continuación yo les voy a dar de los tipos de suelos que hay, ¿no? Existen un montón de suelos, tipos de suelos, pero yo les voy a hablar de los tres importantes, ¿no? Como el suelo limoso, ¿no? Este tipo de suelos se componen de partículas más pequeñas y suaves al tacto que los arenosos. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como los nutrientes que lo contienen ese suelo, ¿no? Su color es de color marrón oscuro. Entre sus características principales, esos suelos limosos son pedregosos, son de color oscuro y filtran el agua con bastante rapidez. Son suelos muy fértiles, ¿no? Por ejemplo, cuando miramos, por ejemplo, la imagen de los suelos limosos, por ejemplo, ¿qué entendemos por limo, no? Limo es un tipo de material muy fino que ha sido llevado a un lugar a través de los ríos o arrastrado por los vientos o la lluvia, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí en la palma de la mano de la imagen tenemos un suelo limoso, ¿no? A ver, ahora, otro tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, los suelos arcillosos. ¿Qué podemos decir de los suelos arcillosos? Son un tipo de suelo que están formados por granos finos de color amarillento y contienen arcilla en un 45%. Retienen mucha el agua, ¿no? Retienen mucho el agua. Son conocidos como los suelos pesados, ¿no? Los suelos arcillosos son conocidos como los suelos pesados, ya que tienen muchos nutrientes unidos, ¿no? Por ejemplo, mira, en la imagen, por ejemplo, cuando vemos en esta imagen este tipo de suelos, ¿no? Estos tipos de suelos son arcillosos, ¿no? Medio así como que, por ejemplo, estos tipos de suelos los podemos encontrar a veces en lugares donde, por ejemplo, hay tipos así lluvias, donde se forma lodo y así como partidos, ¿no? Así. El otro tipo de suelos son los suelos grava, ¿no? Este tipo de suelos es duro y posee muchos minerales, por ejemplo. Lo componen de la acumulación de fragmentos de rocas sueltas, ¿no? Por ejemplo, en las playas, por ejemplo, encontramos a veces así, ¿no? Suelos rocosos, ¿no? En conclusión, ¿no? Estos tipos de suelos que los he mencionado, tanto el suelo grava como el suelo arcilloso, como el suelo arenoso, el suelo limoso, son muy importantes, ¿no? Para poder conocer al momento de nosotros hacer una construcción de repente de carreteras, de infraestructura, por ejemplo, en zonas viales, donde nosotros queremos hacer, por ejemplo, carreteras, como las cenizas de caña de azúcar que se va a utilizar, pues nosotros debemos conocer y tener muy claro los conceptos básicos de los tipos de suelos que hoy en día se conocen, ¿no? Y bueno, y a continuación les voy a dar el pase a mi compañero John
para que les explique un poco más de la estabilización de los suelos. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo soy el alumno John Amán y le voy a hablar sobre la estabilización de suelos. Se le define a la estabilización de suelos como el mejoramiento de las propiedades físicas de los suelos por medio de métodos mecánicos y la agregación de productos químicos, también naturales o sintéticos. Se dirá que un suelo es estable si posee la resistencia suficiente para tolerar las deformaciones y el desgaste por su uso o por agentes atmosféricos y climatológicos. Si los suelos naturales cumplen con las características de estabilidad, se le considera utilizable para la pavimentación de un camino. En caso no cumpla con las características, se debe decidir entre aceptar el suelo tal y como es, eliminar el suelo no apto y reemplazarlo por otro suelo que cumpla con las características. En todo caso, también se podrían modificar las propiedades del suelo no apto para que pueda cumplir con las características requeridas, usando así los famosos métodos de estabilización. ¿Cuáles son los objetivos de la estabilización? 1. Aumentar la adherencia del suelo, sus propiedades geotécnicas y su capacidad de soporte. 2. Reducir la adherencia de suelos altamente adhesivos. 3. Aumentar la adherencia en suelos con baja adherencia, en este caso los suelos arenosos. Y 4. Reducir el índice de plasticidad del suelo. ¿Cuáles son los criterios para estabilizar el suelo? 1. Que los suelos con CBR sean menor al 6%, que será usado para las capas del subrasante. 2. Subrasantes arcillosos y limosos que al contacto con el agua contaminen el pavimento. 3. En zonas que se encuentren sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el congelamiento influye demasiado. Y 4. Debemos tener en cuenta qué tipo de suelos se encuentran, que puedan ser limosos, arcillosos o arenosos limosos o arenosos arcillosos. Para la pavimentación, para la estabilización de suelos tenemos a tres tipos. La estabilización física, que mejora las características del suelo a través de cambios físicos del mismo, que pueden ser la vibroflotación y los geotextiles. También tenemos la estabilización mecánica, que pueden ser por compactación, donde mejora el suelo sin alterar su estructura y composición inicial. Reduce los vacíos que se encuentran en el suelo para tener una mayor densidad y mayor distribución. También tenemos a la granulometría, donde se mezcla uno o más materiales que tengan las mismas propiedades complementarias al suelo y tener una mayor calidad de propiedades de plasticidad y granulometría. Por otro lado, en la estabilización mecánica también tenemos a los geosintéticos, que aumentan la capacidad portante del material, mejorando las propiedades mecánicas y aumentando la vida útil del pavimento. Y por último tenemos a la estabilización química, que puede ser con cemento, que se utiliza el agua y cemento, puede estabilizar y convierte el suelo más resistente y lo endurece. Se requiere una buena compactación y un adecuado grado para este tipo de estabilización. También tenemos la estabilización química con cal, que se mezcla el suelo con cal viva y se obtiene cambios en la plasticidad y aumenta la humedad óptima de compactación del suelo. Los suelos con granulometría fina son los que más se adecuan para este método de estabilización. Y por último, en estabilización química tenemos con el asfalto, que se realiza con productos asfálticos y logra un aumento de estabilidad e impermeabilidad y sea lo menos sensible al cambio de humedad, ¿no? Todos los suelos tienen una buena respuesta a este tipo de estabilización con asfalto, pero los suelos arenosos y gravas arenosas son los que tienen un mayor resultado. Bueno, eso sería todo de mi parte. Les paso a mi compañero Diógenes. Bien, buenos días, profesor, profesora, compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta ocasión, mi nombre es Diógenes Silmer Ávila Margarín. Yo voy a exponer sobre las carreteras y pavimentos. Bien, en primer lugar, las carreteras o ruta es una carretera de transporte público proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos. Existen tres tipos de carreteras. Las nacionales son carreteras que pueden ser transportadas por varios departamentos. Ya las regionales o departamentales es una carretera que se transita solamente en una región o departamento o en distritos. Rural o vecinal es más distrital, ya que en ella pueden transitar mayormente los que viven cerca de ellos. Bien.
Voy a hablar sobre los pavimentos. Bien, los pavimentos es, en primer lugar, ¿qué es el pavimento? Es una estructura de vías de comunicación terrestre formada por una o más capas de materiales elaborados o no colocados sobre el terreno acondicionado que tiene como función el permitir el tránsito de los vehículos. Es importante tener en cuenta que el pavimento puede revertirse con diferentes materiales como piedras o maderas. En términos, sin embargo, suelen asociarse en algunos países al asfalto, el material utilizado para construir calles, rutas y otras vías de comunicación. Las denominadas mezclas asfálticas y el hormigón son los materiales más habituales para crear el pavimento urbano, ya que tienen un buen rendimiento de soporte y permiten el paso constante de los vehículos sin sufrir grandes daños. En los últimos años, será prohibido el desarrollo del pavimento que sea sostenible y que se respete el medio ambiente. En este sentido, cabe mencionar que la creación del pavimento se combina el asfalto en polvo de caucho que se obtiene a partir de neutralíticos reciclados y la utilización de un producto conocido como Nosware. Ya a continuación les mencionaré sobre dos tipos de pavimentos que existen. Uno es el pavimento asfáltico. Bien, el pavimento asfáltico en general está constituido por una capa delgada de mezcla asfáltica constituida sobre una capa de base y una capa de subbase, la que usualmente son de material granular. Bien, la capa del pavimento flexible asfáltico también es de rodadura. También se puede construirse con un hormigón y mezclas de arena. También existe el pavimento rígido. El pavimento rígido son pavimentos que se integran por una capa de losa de concreto de cemento que se apoya en una capa de base constituida por grava. Esta capa descansa en una capa de suelo compactado llamada sobresaliente. ¿Cuál es la diferencia entre los pavimentos de hormigón y el asfalto? Su principal diferencia es cómo cada uno de ellos transmite las cargas de la sobresaliente, la alta rigidez de losa de concreto que le permite mantenerse como una placa y distribuir las cargas sobre el área a mayor transmitiendo presiones muy bajas en las capas inferiores por sí misma. La losa proporciona la mayor parte de capacidad estructural del pavimento rígido. Gracias. Le doy pase a mi compañera Madeleine, que también le estará explicando más sobre su tema. Bueno, buenos días, buenos días, ¿no? Continuando con la sesión acerca de la estabilización de suelos, vamos a hablar acerca de la utilización de caña. Bueno, es un proceso de producción de ceniza de caña para la estabilización de suelos, ¿no? En muchas zonas alrededor del mundo, las vías terrestres que son fundamentales en el desarrollo de los países están en franco deterioro, preocupación y dificultades a los gobiernos, desde los países, estados, provincias, hasta los niveles regionales, se podría decir, debido a la falta de financiamiento. Otro, en muchos países deben de ser establecidos, ¿no?, métodos de construcción y mantenimiento de viabilidades más eficientes, ¿no?, desde el punto de vista costo efectivo, o sea, que sea accesible y que el producto ofrecido o el material ofrecido sea efectivo. Otro es que, en efecto, las cenizas de gabazo de caña o de azúcar en los suelos láteros para su estabilización, ya que este es un agente modificador, ¿no? La reactividad pulsulínica de la ceniza de caña depende fuertemente de la temperatura casual. Es por ello que las cenizas de caña son activadas químicamente a una temperatura superior a los 500 Celsius, ¿no? Otro, puedo decir, según Terrones, es un autor, que la ceniza de caña o de gabazo puede ser utilizado también como un aditivo, ¿no?
para la estabilización de suelos. Es a esto que nosotros vamos, ¿no? O sea, más o menos vamos dirigido a este tema. En nuevos proyectos de infraestructura vial. A veces las prioridades, las propiedades químicas son diferentes, ¿no? Entre la procedencia de la caña o simplemente de este material. Pueden cambiar, ¿no? Cuando el gabazo de caña se quema, convenientemente se convierte en un material con propiedades ya mencionadas anteriormente, ricas en sílice y aluminio, ¿no? Que son un tipo de material que es buenísimo para estabilizar suelos. De ahí vemos que las características de la ceniza de caña es que son muy, como le digo, de mucho de la procedencia y también del suelo, ¿no? Al que va dirigido. Otro, sus propiedades conocidas o características más conocidas es que su clasificación corresponde entonces al desarrollo de procedimientos, ¿no? O sea, estos se pueden utilizar en muchos aspectos. Actualmente no se utiliza frecuentemente, pero sí lo utilizan pocas, porque hay pocas empresas que producen esto, ¿no? Se podría decir. Vamos ahora directamente a hablar sobre el proceso de producción, o sea, cómo se produce, ¿no? En palabras simples. Se podría decir que el proceso de esta ceniza también tiene derivados, ¿no? En el proceso de producción de la ceniza de caña se da de las siguientes maneras, como lo podemos ver en la imagen. Lo que permite su uso como adición para materiales cimentíticos como el concreto y el mortero convencional, ¿no? Conduciendo a una reducción significativa de la cantidad de cemento empleada sin afectar a las propiedades mecánicas del material que está utilizado, ¿no? Ahí en la imagen podemos ver cómo es el proceso, ¿no? Para la obtención de esta ceniza de caña. Primero la planta crece, luego lo cortan, luego de cortar extraen el jugo, luego del jugo salen los desechos, ¿no? Que es el gabazo de caña. Luego del gabazo de caña, lo calcinan, ¿no? O sea, lo queman, ¿no? Luego de quemarlo, de ahí es lo que sale la ceniza de gabazo o la ceniza de caña, la cual sirve como material estabilizador. Dentro de ello podemos encontrar de que tiene varios derivados, ¿no? No solamente el material, sino que puede producir con el vapor de agua mezclado, puede producir energía. También se puede obtener de ello productos como el azúcar, como el alcohol y por último el mortero, ¿no? De cemento y adicción de ceniza, se puede obtener esto. Ahí en uno de ellos podemos ver de las estadísticas, ¿no? Que en los últimos años este material fue utilizado, pero por poco. Ya anteriormente, válgame la redundancia, fue utilizado menos, ¿no? Pero sí fue utilizado. Ahí podemos ver cómo en la imagen ha crecido una curva, ¿no? Que va para arriba, que demuestra, ¿no? De que sí se está utilizando, pero en cantidades pequeñas. Luego de toda la investigación llegamos a la conclusión de la recopilación de información que hemos logrado a lo largo de este informe con todos mis compañeros y yo, es que llegamos a la conclusión de que este material es muy importante para nosotros, ¿no? Como futuros ingenieros. O sea, de que la utilización de este material, de la ceniza de caña, es muy beneficiosa tanto para nosotros como para el medio ambiente y también es viable porque no produce contaminación ambiental, además es más accesible, ¿no? Al inicio estaba comentando el costo efectivo, ¿no? O sea, es más accesible y también económico, o sea, está al alcance del bolsillo de cualquier otra persona o cualquier otro gobierno. Lo malo es que ellos no lo aplican o simplemente desconocen, ¿no? Otra cosa es que a diferencia de los otros materiales que se utilizan en la estabilización de suelos, es que sus características son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes al de ellos, o sea,
algunos productos químicos utilizados en la estabilización de suelos tienen efectos secundarios. En cambio, este material no. Simplemente se utiliza para tal y más bien da beneficios al suelo. Eso es lo que importa, ¿no? O sea, que nosotros reduzcamos un poco la contaminación, aunque sea poco, pero reduzcamos. Y como futuros ingenieros, nosotros tenemos que adquirir conocimiento de estos, ¿no? Para aplicarlo a lo largo de nuestras vidas. Otra cosa a mencionarlas es que los gobiernos no toman tanta importancia en esto, o simplemente no se utilizan porque hay pocas plantas, ¿no? Que se dediquen a este rubro y simplemente desconocen del material o simplemente producen en pequeñas cantidades, se abastece a todos, ¿no? Entonces, como mis compañeros anteriormente ya han mencionado que se puede utilizar en diferentes tipos de suelos, entonces podemos decir de que este material es importantísimo, ¿no? Porque reduce la contaminación, es beneficioso para el suelo y que también es más económico. Entonces, nosotros incentivaríamos a las empresas y como estudiantes, ¿no? Como somos innovadores, incentivar, ¿no? Que utilicen este material porque en realidad al futuro nos va a beneficiar, ya que estamos en un momento en el cual estamos determinantes, como jóvenes determinamos cómo va a ser ¿no? nuestro futuro, en el mundo en el cual vamos a vivir y todo ello, ¿no? Es por esa razón que se hizo esta investigación o este informe para adquirir más conocimiento a lo largo de nuestras vidas y espero poder compartir toda la información, todo lo que sé y todo lo que mis compañeros saben también impartieron con ustedes y espero que esto lo pueden tomar como una recomendación ustedes también, ¿no? Y sería todo y gracias por su atención.